Bienvenidos al apasionante mundo de la farmacología. En el capítulo de hoy vamos a ver las generalidades de los medicamentos antineoplásicos, aquellos que utilizamos contra el cáncer. El cáncer se caracteriza por un crecimiento celular anómalo y continuo, que escapa a los mecanismos de control que tiene nuestro organismo, como por ejemplo el sistema inmunitario innato, que a través de sus células, sobre todo las células natural killer y los interferores, controlan el crecimiento de estas células tumorales. Los fármacos también hacen lo mismo y ellos van a actuar en el ciclo celular. Los diferentes fármacos antineoplásicos pueden actuar sobre una o varias fases de este ciclo celular y sobre los mecanismos de control de proliferación y respuesta obtenida en relación directa a la proliferación de las células neoplásicas. Pues bien, en este capítulo vamos a ver las generalidades. Pero previamente tenemos que recordar que el tratamiento contra el cáncer tiene diferentes objetivos. Lo mejor es el tratamiento quirúrgico. Es extirpar esta nueva neoplasia para evitar que ésta crezca, produzca alteraciones funcionales en el órgano afectado, produzca interferencia de órganos vecinos, produzca dolor y produzca metástasis en órganos alejados. Si no podemos realizar el tratamiento quirúrgico, podemos hacer un tratamiento local mediante radioterapia, mediante la utilización de iones radioactivos que van a controlar el crecimiento celular neoplásico y que van a disminuir el tamaño del tumor. Si no podemos realizar radioterapia, ahí vamos a optar por realizar un tratamiento sistémico mediante fármacos antineoplásicos. Y estos fármacos pueden ser quimioterápicos antineoplásicos, hormonoterapia o inmunoterapia. Pues bien, en esta parte, en este capítulo, vamos a estudiar las generalidades de los medicamentos quimioterápicos. Es importante que recordemos el ciclo celular. El ciclo celular es un regulador crítico del proceso de proliferación, crecimiento y división celular. Las células neoplásicas, también como las células del organismo, tienen un ciclo celular. Este ciclo celular está dividido en una mitosis y en una interfase donde se va a producir el crecimiento y la síntesis de ADN. Es decir, las partes del ciclo celular son la mitosis. Esta a su vez se va a dividir en profase, metafase, anafase y telofase, y es donde se va a dividir la célula. Vamos a tener la fase de interfase, y esta fase de interfase a su vez se va a dividir en fase 1, que podemos ver aquí en su pantalla, donde se produce la preparación para la síntesis de ADN, y muchas veces la fase 1 entra en una fase G0 de reposo. Posteriormente tenemos la fase S, que nos lleva a una replicación del ADN. Y por último tenemos una fase G, donde se encuentra la preparación para la mitosis. ¿Por qué es importante que nosotros recordemos el ciclo celular de las células? Porque las células neoplásicas van a tener este mismo ciclo celular. Y los medicamentos antineoplásicos, los fármacos antineoplásicos, actúan en este ciclo celular. Ahora veamos el ciclo tumoral. Si por algún motivo se produce una agresión física, química, biológica, traumática en un órgano, se puede producir un cambio celular. Este cambio celular va a formar un tumor primario. La multiplicación del tumor, el crecimiento del tumor, va a producir una invasión local. Esta invasión local puede producirse una intravasación, es decir, las células tumorales pueden viajar hacia el torrente sanguíneo a través del sistema linfático y el sistema venoso y arterial. A través del torrente sanguíneo pueden viajar a órganos vecinos o órganos alejados para producirse una extravasación y formar micrometástasis. Estas micrometástasis pueden colonizar los órganos alejados o cercanos y producir metástasis macroscópicas clínicamente detectables. Esa es la historia de que sigue el tumor. Y existen ciertos factores que pueden influenciar el tumor.
Los tumores son heterogéneos. Si bien su origen es monoclonal, es decir, de una misma célula, las constantes promociones celulares permiten la aparición de mutaciones que sobrepasan los mecanismos de control. Ahora, existen factores que pueden controlar este crecimiento tumoral, como por ejemplo la afinidad del órgano afectado, la capacidad de metástasis del tumor, expresión del fenotipo recepcional para hormonas. Existen algunas hormonas como las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, la testosterona, que pueden aumentar la capacidad de proliferación del tumor. También existe la expresión del fenotipo receptorial para factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son otros de los motivos que pueden influenciar en el crecimiento rápido del tumor. Y por último está la sensibilidad o resistencia a los fármacos. Muchos tumores son sensibles, pero a su vez muchos tumores también son resistentes a los fármacos. Y vamos a ir a analizar todo esto en el siguiente capítulo. Ahora vamos a ver los modelos de crecimiento tumoral. Y vamos a recordar que gran parte de la vida del tumor se produce de forma subclínica. Es decir, no tiene sintomatología hasta que el tumor va creciendo y pasa el umbral a la parte clínica. De forma teórica, es necesaria la presencia de 109 células en un tumor, lo que corresponde a 1 centímetro de diámetro para pasar este umbral. Existen dos modelos que nos explican el crecimiento de los tumores. El primero es el modelo exponencial o también llamado logarítmico. Vean, aquí tenemos una comparación entre la división celular normal y la división celular de células cancerígenas. En la división celular normal, una célula madre se divide en 2 células hijas y estas a su vez se van a subdividir a través del ciclo celular. Cuando se produce una alteración celular, esta es detectada por nuestro sistema inmunitario y se va a producir una muerte celular, se va a producir apoptosis de esa célula alterada. En cambio, en la división celular cancerígena, las células se dividen descontroladamente. Primero tenemos 1, después 2, después 4, 8, 16, 36 y así sucesivamente, de forma exponencial o logarítmica. Ese es un modelo. El otro modelo es el modelo Gonspetziano, en el cual se produce una división celular, pero esta división celular tiene un pico de crecimiento. Primero vamos a tener una fase temprana de crecimiento acelerado hasta el umbral clínico y a partir de ahí se produce una fase tardía de crecimiento lento. Se produce una meseta. Estos son tumores que crecen rápidamente, pero se estabilizan en el tiempo. ¿Por qué es importante saber el modelo? Porque tenemos que aprender a diferenciar los tumores de los modelos exponenciales y gonspetzianos para poder dar un tratamiento. Ahora vamos a ver los fundamentos de los fármacos antineoplásicos. Y vamos a recordar que el tumor crece por varios procesos, se ve influenciado por varios procesos. El modelo de crecimiento que puede ser logarítmico, gonspetziano. Recordemos también que en el tumor coexisten células en división, en reposo, en muerte celular, y es importante que tomemos en cuenta estos factores antes de administrar un fármaco antineoplásico. Primero, tras el tratamiento radical como la cirugía o radioterapia, que son nuestras primeras opciones, puede haber micrometástasis. Es decir, que por este motivo nosotros administramos tratamientos sistémicos quimioterápicos antineoplásicos para evitar estas micrometástasis. El tratamiento con fármacos antineoplásicos actúa por una cinética de primer orden o logarítmica. Intentamos administrar fármacos antineoplásicos que maten rápidamente a las células tumorales. Existe una relación dosis-respuesta, es decir, si bien tenemos dosis usuales de los tratamientos, estos fármacos pueden ser ajustados, estas dosis pueden ser ajustados de acuerdo a la respuesta y de acuerdo a la condición del paciente, ya que tiene que haber un periodo de recuperación entre los diferentes ciclos que se le va a administrar al paciente. Es improbable que un solo ciclo pueda resultar curativo.
Es por eso que administramos un ciclo de quimioterapia. Esperamos a que el paciente se recupere y administramos otro ciclo de quimioterapia. Y así podemos alargar estos ciclos. Existe una relación inversa entre la cantidad de células tumorales en el momento de iniciar los fármacos antineoplásicos y la probabilidad de curación. Y por último, las células en reposo son más resistentes a la citotoxicidad de los fármacos antineoplásicos que las que se encuentran en fase de división. Como veremos en próximos capítulos, vamos a ver que tenemos fármacos que no son selectivos y fármacos selectivos, y tenemos que tomar en cuenta el reposo y el modelo logarítmico que tiene estos crecimientos tumorales. Con esta pequeña introducción, las próximas clases ya vamos a ver los fármacos antineoplásicos, los quimioterápicos antineoplásicos, la hormonoterapia y la inmunoterapia contra el cáncer. Espero que les haya gustado. Eso es todo por hoy en el apasionante mundo de la farmacología.